¿Sabías que justo antes de la Primera Guerra Mundial hubo otra serie de conflictos que redibujaron el mapa de Europa y prepararon el escenario para la gran catástrofe? Hoy vamos a desentrañar la compleja historia de las guerras de los Balcanes. Dos conflictos cortos pero increíblemente sangrientos que cambiaron el destino de naciones enteras. Para entender por qué estallaron estas guerras, tenemos que retroceder un poco. Durante siglos, el Imperio Otomano había dominado gran parte del sureste de Europa, una región conocida como los Balcanes, pero para principios del siglo XX, el imperio era conocido como el enfermo de Europa. Estaba debilitándose, perdiendo territorios y su control sobre los diversos pueblos balcánicos era cada vez más frágil. Naciones como Grecia, Serbia, Bulgaria y Montenegro ya habían conseguido su independencia o una autonomía significativa. Sin embargo, todavía había millones de cristianos ortodoxos viviendo bajo el dominio otomano en regiones como Macedonia, Tracia y Albania. Estas naciones emergentes tenían sus propias ambiciones nacionalistas. Soñaban con liberar a sus compatriotas y expandir sus fronteras para crear una gran Serbia, una gran Bulgaria o una gran Grecia. El problema era que sus sueños a menudo se superponían, reclamando los mismos territorios. La situación era un polvorín. Las grandes potencias europeas, como Rusia, Austria-Hungría y Alemania, también tenían sus propios intereses en la región, apoyando a diferentes bandos y añadiendo más leña al fuego. Rusia se veía como la protectora de los pueblos eslavos y ortodoxos, mientras que Austria-Hungría temía el creciente poder de Serbia, que amenazaba su propio imperio multiétnico. En este ambiente cargado de tensión, solo hacía falta una chispa, y esa chispa llegó en 1912, viendo la debilidad otomana. Especialmente después de que Italia les arrebatara Libia, las naciones balcánicas decidieron que era su momento. Dejando a un lado sus rivalidades por un momento, Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro formaron una alianza secreta en la Liga Balcánica. Su objetivo era claro y simple en expulsar a los otomanos de Europa de una vez por todas. Así comenzó la Primera Guerra de los Balcanes en octubre de 1912. Para sorpresa de muchos, la Liga Balcánica logró un éxito militar espectacular y rapidísimo. El ejército otomano, mal equipado y desmoralizado, fue aplastado en múltiples frentes. Las fuerzas búlgaras avanzaron hacia Constantinopla, la capital otomana. Los serbios y montenegrinos tomaron el control de Kosovo y el norte de Macedonia, mientras que los griegos avanzaron por el sur de Macedonia y tomaron la estratégica ciudad portuaria de Salónica. En apenas unos meses, el Imperio Otomano había perdido casi todos sus territorios europeos, excepto una pequeña franja de tierra alrededor de su capital. El éxito de la Liga fue tan abrumador que las grandes potencias tuvieron que intervenir para mediar en un acuerdo de paz. El Tratado de Londres, firmado en mayo de 1913, reconoció las ganancias territoriales de la Liga y, muy importante, creó un nuevo estado independiente, Albania. La creación de Albania fue una decisión crucial. Fue impulsada principalmente por Austria-Hungría e Italia, que no querían que Serbia tuviera una salida al mar Adriático. Esto frustró enormemente las ambiciones serbias y se convirtió en una de las principales fuentes de conflicto que llevarían a la siguiente guerra. Y aquí es donde la historia da un giro irónico. Los aliados que habían luchado juntos contra un enemigo común ahora se volvían unos contra otros. La paz duró apenas un mes. El problema era cómo repartirse el botín, especialmente la región de Macedonia. Antes de la guerra, Serbia y Bulgaria habían firmado un acuerdo secreto para dividir Macedonia. Pero ahora, Serbia, privada de su salida al mar por la creación de Albania, exigía una porción mayor de Macedonia como compensación. Bulgaria, que había soportado el mayor peso de la lucha en el frente principal y había sufrido las mayores bajas, se negó rotundamente. Sentían que merecían la mayor parte de Macedonia según los acuerdos previos y por su sacrificio en la guerra. La tensión entre los antiguos aliados llegó a un punto de no retorno. Sintiéndose traicionada y rodeada, Bulgaria cometió un error de cálculo fatal. En la noche del 29 de junio de 1913, sin una declaración de guerra formal,
las tropas búlgaras lanzaron un ataque sorpresa contra sus antiguos aliados, Serbia y Grecia. Así comenzó la Segunda Guerra de los Balcanes, pero esta vez Bulgaria estaba sola. Serbia y Grecia unieron fuerzas inmediatamente, y para empeorar las cosas para los búlgaros, dos vecinos más vieron una oportunidad. Rumanía, que se había mantenido neutral en la Primera Guerra, invadió Bulgaria desde el norte, exigiendo una porción de territorio. Y el Imperio Otomano, viendo a sus antiguos enemigos luchando entre sí, aprovechó la oportunidad para contraatacar desde el sur y recuperar la importante ciudad de Adrianópolis, que habían perdido meses antes. Rodeada y atacada por todos lados, Bulgaria fue derrotada en poco más de un mes. Fue una catástrofe total para ellos. El Tratado de Bucarest, firmado en agosto de 1913, formalizó su derrota. Bulgaria perdió la mayor parte de sus ganancias de la Primera Guerra. Serbia y Grecia se repartieron la mayor parte de Macedonia. Rumanía obtuvo el territorio que quería, y los otomanos recuperaron parte de Tracia. Las consecuencias de estas dos guerras fueron enormes. Primero, el Imperio Otomano fue prácticamente expulsado de Europa. Su presencia se redujo a Estambul y una pequeña área circundante. Segundo, el mapa de los Balcanes se redibujó drásticamente. Serbia casi duplicó su tamaño y población, convirtiéndose en una potencia regional importante. Esto alarmó enormemente a su vecino, el Imperio Austrohúngaro, que veía el creciente nacionalismo serbio como una amenaza directa a su propia existencia. Grecia también se expandió significativamente, anexionando Creta y gran parte de Macedonia y Epiro. Se creó el estado de Albania, aunque sus fronteras serían una fuente de conflicto durante décadas. Pero quizás la consecuencia más importante fue el amargo legado de resentimiento. Bulgaria se sintió humillada y traicionada, y buscaría venganza. Este sentimiento de revancha la llevaría a aliarse con las potencias centrales, es decir, Alemania y Austria-Hungría durante la Primera Guerra Mundial. Y aquí llegamos al punto clave. La enorme expansión de Serbia y la alarma que esto causó en Viena crearon una atmósfera increíblemente volátil. Austria-Hungría estaba decidida a aplastar a Serbia en la primera oportunidad que tuviera. Las guerras de los Balcanes habían dejado un ganador claro, Serbia, y un perdedor resentido, Bulgaria, pero sobre todo habían creado un nivel de tensión sin precedentes entre Serbia y Austria-Hungría, menos de un año después del final de la Segunda Guerra de los Balcanes. En junio de 1914, un nacionalista serbio-bosnio llamado Gavrilo Princip asesinó al archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, en Sarajevo. Este fue el detonante que Austria-Hungría estaba esperando. Le dieron un ultimátum a Serbia, las alianzas se activaron, y el mundo se precipitó hacia la Primera Guerra Mundial. Las guerras de los Balcanes, por lo tanto, no fueron solo conflictos regionales. Fueron el prólogo sangriento de la Gran Guerra. Aumentaron el poder de Serbia, encendieron las alarmas en Viena y dejaron a Bulgaria buscando venganza. Crearon la tormenta perfecta de nacionalismo, ambición y resentimiento que finalmente explotaría y consumiría a toda Europa. Comprender estas guerras es fundamental para entender por qué el mundo se fue a la guerra en 1914. Gracias por acompañarnos en este viaje por la compleja historia de los Balcanes. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. ¡Hasta la próxima!